Hola, en este video vamos a ver cómo simular los amplificadores operacionales en filtros activos con el LM741. Bueno, de la ventana principal de Proteus vamos a darle New Project. En este icono o nos vamos a la hojita blanca de aquí, del menú superior. Aquí vamos a seleccionar en Project Name, el nombre del proyecto, vamos a poner filtros activos. Y vamos a poner el filtro pasa altas orden 1. Seleccionamos en Browse, donde quiero que se introduzca el proyecto. Y bueno, en mi caso va a ser un cambio de carpeta. Ya que selecciono la carpeta, entonces le doy Next. Y aquí en el template o el formato le digo Default, le digo Next. No quiero crear en este momento PCB, si la tarjeta de cobre, entonces le digo Next. No quiero ningún proyecto de firmware, software, Next. Y Finish. Bueno, aquí tenemos dos opciones para integrar los componentes o dispositivos al proyecto. Uno es con este Pen Devices. Me aparece esta ventana de Pick Devices. O la segunda opción es arriba en el menú, Library. Y lo mismo, seleccionamos Pick Parts from Libraries. La tercera forma es pulsando la tecla P del teclado, que aparece Pick Devices. Bueno, lo primero que vamos a colocar ahí va a ser el LM741. Hay dos formas de hacerlo, lo he visto en videos que escriben LM741. Y me aparece este dispositivo. Aquí simplemente le doy dos clics y me aparece en la lista de dispositivos del árbol izquierdo el dispositivo seleccionado. Si le doy OK, me cierro la ventana. Y la otra es simplemente escribiendo 741. Y de 741 automáticamente me aparece seleccionado esta opción, me aparece este operacional. También se puede usar para la simulación. Le doy dos clics y aparece aquí abajo. Bueno, también necesitamos resistencias, entonces simplemente con res. Y en la parte de abajo ya aparece seleccionado res. Aquí tenemos otras opciones como res pre, resistencia variable, etc. Bueno, lo más común es trabajar resistencia fija res, dos clics. Si quisiera potenciómetro, le pongo pot. Y de pot me aparecen esas opciones. Este pot. Y normalmente el que se usa para hacer en la simulación la manipulación de subida o de bajada del valor del CPOT es pot HG. Igual le puedo dar dos clics y aquí aparece. Bueno, ahí estamos capacitores cerámicos no polarizados, entonces le doy Cap de capacitor. Y abajo me aparece la selección Cap. Si quisiera otro tipo de capacitor, que ahorita no es el caso, sería capacitor electrolítico, el polarizado, el variable, etc. Nos quedamos con POT, que es el símbolo del capacitor cerámico no polarizado. Dos clics. Bueno, y hasta ahorita serían los elementos para el diagrama eléctrico. Como ya no quiero nada más, le doy cancelar. Bueno, entonces puedo seleccionar 741 o LM741. Nos vamos a quedar con LM741. Le doy dos clics para que se active la ventana de Pick Devices otra vez si quisiera cambiar el dispositivo o simplemente queda seleccionado LM741. Si queda en esta ventanita el símbolo, significa que cuando yo arrastre el cursor se convierte en lápiz. Yo nada más le doy un clic con el botón izquierdo y aparece el dispositivo. Le doy otro clic con el botón izquierdo y ya se fija. Igual res, ya aparece aquí. Arrastro el ratón hacia la zona de edición, aparece el lapicito, le doy clic donde quiera la resistencia, clic con el botón izquierdo para fijar. Igual el capacitor. Jalo el ratón a la zona de edición, le doy clic con el botón izquierdo, muevo el ratón y lo pongo donde yo quiera. Le doy clic otra vez el botón izquierdo. Bueno, entonces vamos a hacer este circuito que es el pasaltas orden 1. Entonces tenemos esta configuración. Debemos de colocar la resistencia entre el 2, que es la entrada negativa, y la salida 6. Entonces, con el botón izquierdo seleccionamos el componente y si yo no he dado escape a la selección de dispositivos, me va a aparecer nuevamente otro
elemento. Entonces lo doy escape, 2-3 veces, ya quedó. Con la manita voy a seleccionar al elemento. Si yo selecciono R1, que es etiqueta, voy a mover R1. Si yo selecciono 10K, con la manita voy a mover la etiqueta 10K. Quiero seleccionar el componente para que se mueva. Y en ese momento se transforma la manita con un eje de coordenadas que me dice que yo lo puedo mover. Entonces lo voy a poner donde yo necesite. Clic izquierdo con el ratón. Bueno, necesitamos otra resistencia en paralelo con la entrada de positivo. Entonces otra vez res. Aparece aquí arriba el símbolo. Otra vez muevo el cursor y lo pongo donde necesite. Aquí, como necesitamos una posición vertical, entonces necesito cambiar horizontal a vertical. Nuevamente la manita selecciona el componente, no las etiquetas, le doy botón derecho al ratón. De aquí me aparece, si quiero rotar a la derecha, a la izquierda, un mirror X o un mirror Y. Simplemente con rotar a la izquierda se puede mover la resistencia de esta forma. También puedo rotarlo al sentido contrario, puesto que la resistencia no tiene polaridad. Bueno, ya quedó ahí. El capacitor está en serie con la fuente de entrada, entonces este capacitor nuevamente selecciono con el ratón la manita en el componente y lo arrastro donde necesite. Bueno, entonces repasamos con el diagrama original y lo que nos falta hacer las conexiones. Entonces con el lápiz nos posicionamos en cualquiera de los elementos y aparece un punto rojo. Voy a agrandar haciendo zoom con la bolita del mouse. Y aquí aparece punto rojo, le doy clic con el ratón en el izquierdo y ya jalamos la línea hacia el punto de conexión. Clic, clic. Este va acá. Este va acá. Clic y clic. Bueno, ahora nos falta la tierra, el voltaje de excitación y la punta de salida. Bueno, entonces si le damos botón derecho del ratón, Escape, me aparece aquí Place y de aquí me voy a Terminal. Y en Terminal tenemos estos símbolos de aquí. Nos vamos a Ground. Ponemos Ground aquí y nuevamente la plumita, clic, clic. Bueno, ahora para la cuestión de la fuente de alimentación o de excitación, nos vamos aquí al menú de la izquierda donde dice modo de generador y seleccionamos Sign. Nuevamente jalamos con el ratón a la zona de edición, le damos clic y aparece la punta de excitación. Nuevamente aparece el puntito rojo, le doy clic con el ratón para hacer la conexión al capacitor. Y vemos que está exactamente igual que el diagrama original. Bueno, para eso necesitamos saber a qué frecuencia de corte nosotros queremos que simule el circuito. Entonces supongamos que la frecuencia de corte de la que proponemos, por decir algo, frecuencia de corte, aplicando para orden 1, filtro pas altas, tenemos esta fórmula. Entonces frecuencia de corte, suponiendo que tenemos 10 kHz. Entonces sabemos que de la ecuación original tenemos dos incógnitas, que es R y C, y entonces proponemos a C, y ya por experiencia en la simulación proponemos un valor de 0.001 microfaradios para que R lo tengamos en función de kilo ohms. Entonces de la fórmula despejamos a una R y me queda como 1 sobre 2pi por la frecuencia de corte por C. Sustituyendo valores me queda 1 sobre 2pi por la frecuencia de corte propuesta, que son 10K, 10 kHz, que multiplican al capacitor propuesto, que es 0.001 microfaradios. Y entonces R nos queda 2pi, que multiplica la frecuencia de corte, que es 10 exponente a la 3 por 0.001 exponente negativo 6. Ya ese resultado que nos da la calculadora lo tenemos que sacar en inverso. Entonces 1 sobre ese resultado, y entonces me da una resistencia de 15,915.49 ohms. Nosotros podemos introducir este valor directamente al elemento R del circuito original para que sea más precisa la simulación. Si yo quiero hacer una aproximación, quedaría como 15.9 kilo ohms.
Bueno, y de aquí podemos concluir que si tenemos 0.001 microfaradios y me da 15K, entonces si yo reduzco el capacitor a 0.01 microfaradios, le quito un 0, entonces R quedaría recorrido un punto hacia la izquierda y quedaría como 1.59 kiloohms. Cualquiera de los dos resultados sería apropiado porque estamos en el rango de los kiloohms para la R. Bueno, y sabemos que la ponderación de R, según el circuito, tengo R aquí, tengo R acá. Recordemos que podemos tener 2R o 2 veces C o C sobre 2, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, simplemente pongo R. Si R lo calculé a 15.9K, pues aquí como vale R son 15.9K. Si yo tuviera 2R, entonces sería 15.9K por 2 y aquí pondría entonces el valor a 2R. Este R también es de 15.9 kiloohms. Y este C, bueno, en este caso lo dejamos en 0.001 microfaradios. Bueno, si yo entonces tengo la frecuencia de corte a 10 kHz, implica que la frecuencia que voy a inyectar aquí en el estimulador debe ser superior a 10K. No puede ser menor, puesto que en la gráfica de Bode, si lo pongo menor, no va a alcanzar a excitar el circuito a esa frecuencia de corte. Tengo que sobrepasar la exploración para el análisis en el Bode. Entonces, si trabajo a 10K, puedo proponer que esto trabaje quizá a 100K, o quizá a 15K, o 20K, o 30K. Si en el diagrama de Bode veo un comportamiento que no me conviene, entonces yo tendría que aumentar la frecuencia de excitación. Vamos a dejarlo en 100K. Entonces el diagrama de Proteus, con la manita del ratón le doy 2 clics a la punta de excitación y aquí edito las características de este generador. Entonces offset en 0. Recordemos que tengamos una señal alterna, senoidal, y entonces si le pongo offset positivo, la referencia ahorita está en 0, es decir, el voltaje pico positivo debe ser igual al pico negativo, es simétrico. Si le doy offset positivo, toda la señal sube, cambiando la referencia, y lo puedo llevar al cuadrante 1. Si le pongo offset negativo, la señal referenciada en 0 la estoy bajando, y entonces podemos poner esta señal senoidal en el cuadrante 4. Me conviene en 0. Amplitud. Quedamos por definición que la teoría marca que para el análisis teórico, nosotros tuvimos, por ejemplo, un filtro pasa bajas o un pasa altas o un filtro pasa banda. Para poder determinar o calcular matemáticamente o gráficamente la frecuencia de corte, esto se da por norma al 707 del valor máximo, que en este caso debe ser de 1 volt. Entonces la amplitud en todos los casos debe ser de 1 volt. Puede ser mayor a 1 volt, sin embargo, por teoría recordemos que necesitamos ahorita ponerlo a 1 volt y de ahí partimos al 707. Si yo tengo un valor diferente de voltaje de salida, digamos un valor 20 volts, si yo calculo 707 quedaría muy abajo. Y entonces las frecuencias de corte no van a coincidir con lo que dice la teoría. Esta frecuencia de corte 1 y frecuencia de corte 2 no va a funcionar con la teoría. Entonces necesito tener forzosamente 1 volt para que sí me dé al 707 la frecuencia de corte que corresponde a cada diagrama de Bode. Bueno, entonces se va a quedar por eso en amplitud de 1 volt. La frecuencia quedamos que la dejamos en 100K y en este caso en Proteus debe ser K minúscula. Y no vamos a manejar desfasamiento, le digo OK. Ahora, si yo quiero visualizar estos parámetros en la punta, si le digo OK, no aparece nada. La voy a volver a abrir. Voy a deseleccionar donde dice Hide Properties para que entonces sí me aparezcan los valores editados y aquí están. Bueno, ahora tenemos que alimentar el operacional. Para alimentar el operacional, del mismo menú de la izquierda donde dice el Generator Mode, ahora seleccionamos DC. 2 clics, bueno, jalo el lápiz hacia la terminal 7 y me aparece con un clic la puntita de excitación de voltaje para el operacional. Y la patita 4 también la necesitamos excitar con voltaje negativo. Bueno, a mí me gusta tener la puntita de voltaje, en este caso ambas están en esta posición, está como en diagonal hacia arriba. Yo lo quiero poner para abajo, entonces le doy sobre la puntita de voltaje que está aquí abajo. Con la manita le doy botón derecho al ratón y voy a rotar ahora hacia la izquierda para que baje. Nuevamente uso la pluma o lápiz, clic, conecto, clic y conecto.
Ahora me falta editar el voltaje de excitación o alimentación de este operacional. Entonces en la punta superior le doy dos clics y sabemos que la 7 por definición del operacional trabaja en este caso con voltaje positivo. Simplemente le digo 12, que es más 12. En la patita 4 del operacional es el voltaje negativo y debe ser simétrico. Es decir, si arriba le puse en la 7 12, abajo en la 4 debe ser menos 12. Entonces nuevamente con la manita sobre el triangulito le doy dos clics con el ratón, clic izquierdo, y aquí en voltaje le voy a poner menos 12. Ahí está. Si de igual forma yo quisiera que se visualizara el voltaje que yo le edité, le doy botón derecho o dos clics, con botón derecho Edit Properties o directamente dos clics aquí y en la parte de abajo donde dice Hide Properties voy a deseleccionar esta palomita para que entonces me aparezca el menos 12. Ahí está menos 12. Igual aquí arriba, ahí está más 12 o 12 simplemente. Bueno, y ahora la punta de salida yo necesito tener el voltaje referenciado en diagrama de Bode, que es voltaje contra frecuencia. Entonces, en la parte de Proof Mode, que son las salidas, yo quiero voltaje y entonces selecciono esta terminal de voltaje, voy para acá, le doy dos clics y aparece la flechita, clic, le voy a dar Escape, nuevamente me aparece el lápiz, me posiciono en la terminal que quiero conectar, me aparece el lápiz con el punto rojo, le doy clic y jalo donde lo quiero conectar. Ahí está. Si yo quiero ver qué sucede con la salida U1 o P, le doy dos clics y esto es lo que me aparece. Aquí no vamos a hacer ninguna edición, le doy Escape. Bueno, ahora para ver la gráfica de Bode, entonces me voy a esta opción nuevamente del menú de la izquierda donde dice modo de gráfico o Graph Mode, le doy clic y acá tengo el tipo de salida que quiero visualizar en gráfica, de lo cual me conviene trabajar con frecuencia. Le doy dos clics, voy a reducir el zoom con la bolita del ratón y ahora le doy clic sin soltar el botón izquierdo del ratón, hago un marco que sale como color rosa y dibujo las dimensiones de la gráfica de salida. Suelto, clic, otra vez con el lado izquierdo del ratón y me aparece esto de aquí. Esta es la gráfica en frecuencia. Bueno, para poder vincular esta gráfica de frecuencia con el circuito, lo que voy a hacer es que la pura etiqueta de la terminal de salida de voltaje la voy a seleccionar y la voy a arrastrar a la ventana de frecuencia. Entonces le doy clic a la pura etiqueta, ahí está. Y aparece enmarcado en un cuadro color rosa y lo voy a soltar en el cuadro de la gráfica de respuesta en frecuencia. Y suelto, ahí está. No lo veo visualizado, pero ahí está. Ahora, sabemos que para correr tenemos que darle play en el menú inferior izquierdo. Sin embargo, para cuando hablamos de frecuencia, nosotros corremos con el espaciador del teclado. O si le doy sobre la gráfica de respuesta en frecuencia, botón derecho, me aparece Simulate Graph, barra espaciadora, que es exactamente lo mismo. Y en este momento que yo le di este botón derecho, me apareció ya activado la ganancia en decibeles de UI o P. No lo quiero en decibeles. Bueno, como no lo quiero en decibeles, si ahorita lo corro, me va a aparecer esta línea verde, que es la salida de respuesta en frecuencia de este operacional o de este circuito. Y los valores de Y está en decibeles, entonces lo quiero en voltaje contra frecuencia. Frecuencia está en la parte de abajo, entonces le doy 3 botón derecho y le digo que editemos la gráfica. Aquí le doy clic y aquí tengo otra cosa. Yo debo vincular igual la respuesta en frecuencia, en voltaje, pero vincularlo con una referencia. Aquí la referencia lo tengo en ninguno. Le doy clic y me está diciendo, ¿a dónde lo voy a referenciar? A U1 positivo, U1 negativo, que son los voltajes de alimentación de mi operacional, o en este caso la terminal de excitación de entrada general, que es C11, que es esta de aquí. Esta etiqueta, en realidad, me aparece como C1 porque está alimentado a C1, pero yo lo puedo cambiar, entonces vamos a cambiarlo. Nuevamente aquí en la etiqueta, ahora en la etiqueta le doy dos clics, y aquí en Generator Name, le voy a cambiar el nombre.
Y le puedo poner voltaje de entrada, VI, o con mayúsculas, VI. Le digo OK. Bueno, voy a salvar. Nuevamente me voy a la gráfica de frecuencia, botón derecho, le digo Edit Graph. Y aquí en referencia me debe aparecer ahora activado el VIN para que corresponda al voltaje de excitación. Esta frequency me dice que son 10 Hz, no aparece valor de Hz, pero como son 10, me dice 10 Hz. Si yo lo quiero hacer en una frecuencia más bajo, digamos 1, le digo OK. Aquí me está diciendo que sí, resimulo, le digo que sí. Ya me cambió la gráfica. Bueno, otra vez. Edit Graph. Si yo quiero una frecuencia más baja, digamos 0.1 de Hz, le digo OK. Le digo que lo haga otra vez y sí me está respetando la frecuencia menos de 1 Hz. Bueno. Stop frequency. Como quedamos hace un momento, nosotros tenemos en la gráfica que deseamos tener una estimulación para frecuencia de corte de 10K, entonces vamos a inyectar 100 kHz. Entonces, en esta ventana de edición, stop frequency, pues podría ser 10 kHz. Intervalo. Yo puedo graficar en función de décadas, octavas o lineal. Ahorita me conviene en décadas. ¿Por qué? Porque décadas tiene que ver una relación de la pendiente que quiero visualizar. El número de steps o intervalos es como la resolución de la gráfica. En la resolución de la gráfica, yo puedo tener más resolución si, por ejemplo, ese simulador me permitiera tener menos pasos. Dicho de otro modo, si yo bajo el número de pasos, por decir 1, significa que voy a hacer más análisis en toda la gráfica de Bode. Vamos a darle 1 a ver si me permite hacerlo. Le voy a decir OK. Y me dice que no, que el rango que yo debo de trabajar es entre 5 y 1000. Entonces pues no me conviene el de 1, no me lo deja. Sería lo mejor. En otros simuladores este intervalo puede ser desde 0.00001. Se tarda más en hacer la simulación, pero ya me da una resolución más precisa. Cuando yo esté verificando el punto de corte me va a dar más preciso. Si yo aumento los intervalos, por ejemplo, le pusiera 100, hago más imprecisa la parte gráfica. Cuando yo extraiga la barra color verde para poder moverme dentro de Bode y ver cuál es su frecuencia de corte al 707 y a qué frecuencia me está cortando, tengo más error. Entonces lo voy a dejar en el mínimo que me permite este programita, que es en 5. Y nuevamente, como yo quiero trabajar en la escala de la izquierda en voltaje, no en ganancia, de decibeles, entonces tenemos que deseleccionar la escala de Y, que está en decibeles, lo despalomeo y se queda de esta forma aquí, le digo OK. Me vuelve a decir que sí, vuelvo a correr la simulación, le digo que sí, y ahora sí ya me cambió en los valores de la izquierda en ganancia voltaje contra frecuencia en la parte de abajo. Bueno, ahora quiero expander esta gráfica para poder ver cuál es su punto de corte al 707. Entonces le voy a dar botón derecho y en la parte de aquí abajo tengo Maximize Show Window, es para que me dé pantalla completa y aquí aparece. Bueno, yo simplemente le doy clic con el ratón, botón izquierdo, y me aparece una franja verde vertical. Entonces en la parte de abajo tengo frecuencia y en la parte de la derecha tengo el voltaje en milivolts. Bueno, yo voy a jalar esta línea verde a que la parte de abajo inferior derecha me marque el 707. Y una vez que me marque el 707, tengo que ver en la parte de abajo, que es aquí en frecuencia, qué frecuencia me está dando. Que nosotros calculamos a 10K, me tiene que dar o 10K o aproximadamente 10K. Y recordemos lo siguiente, si yo estoy trabajando buscando el 707, esto implica que yo no puedo hacer trampa, es decir, yo quiero cazar primero frecuencia, lo voy a hacer ahorita, y donde me dé 10K, ahí me dio 10.1K, es decir, pues ya llegué a la frecuencia, en la parte de abajo vemos que estoy en 535 milivolts, no es así, es al revés. Primero debo cazar que me dé el voltaje al 707 porque llegamos al volt, que aquí está la gráfica, el valor máximo pico es 1 volt. Y vemos entonces ahora cuánta frecuencia me está cortando. Entonces me voy a fijar en la parte inferior derecha cuando llegue al 707.
Ahí está, ahora sí me dio 707 milivolts y en la parte de abajo tengo 15.9K. Esta sería la simulación correcta. Ahora, ¿por qué no me está dando el valor de frecuencia de corte? Bueno, voy a regresar al circuito original y yo lo que veo aquí es que los valores de resistencia y del capacitor no son los que yo calculé, entonces los voy a reeditar. Entonces quedamos que el capacitor está en .001 microfaradios. Entonces en la etiqueta le doy dos clics al capacitor y lo voy a cambiar a .001 y para hacer micro sería U minúscula, le digo OK. Y la resistencia quedamos en 15.9K. Entonces aquí donde está la etiqueta de R1, dos clics, y aquí le voy a poner el valor de 15.9K, K minúscula, ¿ok? Y en esta resistencia de abajo lo mismo, solamente en la etiqueta el valor de 10K, dos clics, y aquí le voy a poner 15.9K y le doy OK. Bueno, si se dan cuenta, la gráfica de frecuencia de respuesta en frecuencia aquí ya no aparece porque la tengo abierta en pantalla grande. Si yo quiero regresar a esta de aquí, simplemente voy a cerrar esta pestañita y regresamos a la ventana original. Bueno, nuevamente espaciador del teclado y ahí ya me cambió la gráfica. Si yo quiero maximizar, nuevamente botón derecho sobre la gráfica, Maximize Window, vuelvo a jalar la línea vertical verde, nuevamente en la parte inferior derecha tengo que cazar el 707 y luego volteo a ver en la parte inferior izquierda cuál es la frecuencia, que es la parte de acá. Entonces primero caso el voltaje de corte a lo que me pueda dar. Aquí me está dando 712 milis, 709, 706. No me da el 707 y eso es una cuestión de la gráfica. ¿Por qué? Nuevamente estamos hablando de que la gráfica en Proteus solamente me permitió cierto número de pasos en la resolución. Si me hubiera permitido tener pasos menores a 1, entonces seguramente pudo haber graficado el 707. Como no, salta entre pasos más grandes, por eso es que no me da. Voy a tomar el próximo al 707, que sería el 706, y lo que veo acá en frecuencia en la parte inferior izquierda es que me da 9.97K, que son casi los 10K. No significa que el circuito esté mal. Si estuviera mal el circuito, me estaría dando una frecuencia de corte a 707 muy diferente a los casi 10. Si me da 12, 8, 20K, hay un error. Como hace rato vimos que el error fue porque no edité bien los valores de mi circuito original. Si me voy al punto de corte arriba del 706, que es el que me da la gráfica, sería 709. Me está dando 10.1K. Entonces, puedo suponer que la frecuencia de corte calculada a 707 sí son 10K. Repito, esto es lo que me permite hacer Proteus. Entonces, esto significa que el resultado es correcto. ¿Cómo lo podemos verificar? Si usáramos otro simulador, y entonces en el otro simulador pudiera verificar nuevamente la respuesta en frecuencia, ahí puedo comparar entre el Proteus y otro programa. Bueno, con este ejercicio espero que se haya entendido cómo incrustar la librería o los componentes dentro de la zona de edición, cómo simular y cómo sacarlo de la línea vertical verde. Nos vemos en el próximo. Bye.